Bueno, pues el domingo pasado iniciamos un tema que trata de 6 puntos que garantizan el éxito en la vida cristiana. Y consideramos que nuestra vida cristiana es exitosa cuando estamos cumpliendo la función que nos corresponde dentro del plan de Dios. Y vimos cómo la iglesia es representada con un cuerpo y todos nosotros miembros de ese cuerpo y por lo tanto con diferentes funciones, así como tenemos miembros en el cuerpo que hacen diferentes cosas y a lo mejor a veces no nos damos cuenta de la utilidad de un miembro hasta que nos hace falta. Entonces decimos, híjole, o pensamos, si me faltara este miembro, cuando vemos a una persona que algo le falta, nos vemos a nosotros mismos y decimos, gracias Señor, porque a mí no me falta, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que memoricé allá de la época de la primaria una poesía que venía en el libro, que era una reflexión acerca de la mano derecha y de la mano izquierda, ¿verdad? Y precisamente pues la mano derecha le decía a la izquierda pues que no servía para nada, que tenía que hacerle todo a la izquierda y que ella no sabía hacer nada, ¿verdad? Y es muy interesante cómo termina, porque finalmente la izquierda dice, lo que pasa es que a ti te han entrenado y a mí no me han entrenado. Y fíjense que sí hay personas que entrenan a propósito la mano izquierda, a veces porque se lesionaron la derecha, y aprenden a usar la mano izquierda igual que la derecha, y se vuelven ambidiestros, ¿verdad? Entonces, cada miembro del cuerpo tiene su función. Cada uno de nosotros en la iglesia tenemos una función. Pero a veces vemos la iglesia como algo independiente de nosotros, ¿no? Voy a ir a la iglesia. Pues en realidad la iglesia no existe visiblemente si no estamos reunidos. Entonces nosotros somos la iglesia, pero todos pertenecemos, los que hemos recibido a Cristo, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y entonces debemos de buscar cuál es nuestra función que nos corresponde dentro de ese cuerpo. El domingo pasado consideramos que de esos 6 puntos que hay que mantener vigilando en nuestra vida para poder tener éxito dentro del plan de Dios, en la función que nos corresponde, vimos 3. Y los primeros 2, que son leer la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, leerla todos los días y guardarla en nuestro corazón, y el segundo, que es orar sin cesar, en realidad son la parte fundamental de la cual dependen todos los demás, todos los otros 4. El tercero fue, y lo vimos, testificar constantemente, confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres constantemente. Y el cuarto punto con el cual iniciamos hoy es trabajar por Cristo. Y este cuarto punto tiene que ver con poner al servicio de Dios todas nuestras habilidades que Él nos ha dado como creador. Y no solo a nosotros, sino a cada uno de sus criaturas. Me gustaría que en este momento tú pensaras en ti mismo qué habilidades identificas que tú tienes, que Dios te ha dado, y qué es lo que haces con ellas para el Señor. No para ganar dinero, no para lucirte ante los demás y que te admiren, no para lograr algún tipo de beneficio, sino para el Señor, para servir al Señor. Esas habilidades nacemos con ellas. Y tristemente los seres humanos, las personas que no conocen a Cristo, utilizan esas habilidades de una manera egoísta, para satisfacción personal, para obtener riqueza, olvidándose del dador. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuando reconoces una habilidad que tú tienes? ¿Te has puesto a pensar para qué Dios me dio esta habilidad? ¿Qué quiere Él, ¿sí?, que yo haga? ¿Cuál es su propósito en mi vida? No, es para mí, para obtener yo un beneficio, para beneficiar a mi familia, para que los demás me reconozcan y me pongan en un puesto
o una posición elevada de admiración por mi habilidad. ¿Para qué Dios me dio esa habilidad? Y deberían desarrollarlas todos los seres humanos, desarrollar sus habilidades para llevar a cabo la voluntad de Dios. Jesús enseñó acerca de este tema a sus discípulos contándoles una parábola que es conocida como la parábola de los talentos. Talento, ¿verdad? Es una palabra que es sinónimo de habilidad. Un talento de una persona es una habilidad que esa persona tiene. Y los talentos mencionados aquí, precisamente, son para ilustrar cómo quiere Dios que usemos nuestras habilidades. Pero en la palabra, en esta parábola que se encuentra en Mateo 25, del 14 al 29, los talentos representan a las habilidades. Dicen los primeros 2 versículos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es evidente que este hombre sabía lo que estaba haciendo, no estaba actuando de una manera improvisada, no fue algo que se le ocurrió, es evidente que lo planeó. ¿Por qué? Porque analizó a sus siervos y se dio cuenta qué capacidad tenía cada uno de ellos para el trabajo que les iba a encomendar. Y este hombre era muy inteligente porque él sabía que si él guardaba su dinero, el dinero guardado debe de tener siempre un propósito. Y el otro día escuchaba unas conferencias con respecto a las finanzas, con respecto al dinero, y decía que hay una cantidad de dinero que se debe guardar, pero el avaro guarda más de lo que debe guardar. El despilfarrador no guarda. Y entonces se necesita tener una actitud de balance para saber cuánto voy a guardar y con qué propósito. Porque el dinero guardado pierde su poder adquisitivo. Y más ahora en estos tiempos con la inflación, entre más tiempo pasa, entre más tiempo tienes guardados tu dinero, menos bienes vas a comprar en el futuro. Porque todas las cosas van subiendo y el dinero va perdiendo su poder adquisitivo. Y si lo metes en el banco, pues algo te vas a recuperar. Pero es tan poco lo que el banco te da que no llega a compensar la pérdida que el dinero está teniendo. Por eso mucha gente prefiere invertirlo y no tenerlo guardado, porque invertido está ganando algo. Así como aquel hombre que partiría lejos y tardaría en regresar, entonces decidió repartir su dinero, no dejarlo guardado, sino dárselo a sus siervos, encargárselo a sus siervos, para que ellos lo pusieran a trabajar y entonces él pudiera recibir los beneficios cuando regresara. El pasaje no nos dice qué instrucciones les dio el hombre a los siervos, pero es evidente que debe haberles dado algunas instrucciones y que fueron muy claras para ellos. Y esas instrucciones implicaban una responsabilidad. Y esa responsabilidad era hacer producir aquellos bienes a favor del dueño de los bienes, no a favor de ellos, sino a favor del dueño. La inteligencia de aquel hombre rico se deja ver también en lo que mencionaba de que, conociendo las capacidades de sus siervos, pues no les dejó a todos la misma responsabilidad o la misma cantidad, sino que las repartió. A uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos, al otro le dio nada más 1. El talento es una medida de peso, como podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 16:21, que dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Entonces el talento es una medida de peso. Pero el talento era también una moneda de la antigüedad, que podía ser de plata o de oro, y tenía un gran valor. Es bueno saber esto porque cuando observamos las parábolas que el Señor Jesús contó donde intervienen los talentos, nos da una mayor claridad acerca de la enseñanza espiritual. Para tener una ligera idea de lo que aquellos siervos recibieron, porque
¿Qué nos dice a nosotros? 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Pues no nos dice a nosotros mucho. Pero si consideramos que un denario, que es una moneda que se menciona también en las Sagradas Escrituras, era el salario de un jornalero, era el salario diario que recibía un jornalero por su trabajo, por una jornada de trabajo de un día, recibía un denario. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en Mateo 20, del 1 al 2, tenemos la historia que contó Jesús de un hombre que salió desde su casa por la mañana para contratar obreros para su viña, y cuando los encontró convinió con ellos en pagarles un denario por el día de trabajo. Entonces ellos aceptaron, eso era lo justo de pagar. Un denario pesaba aproximadamente 4 gramos de plata. Un talento, dependiendo de la región, para que aquí podamos ver el contraste, fluctuaba entre 20 o 40 kilos de oro o de plata. Entonces ya cambia un poquito cuando, oye, 5 talentos, si era de 20 kilos, estamos hablando que le entregó 100 kilos de plata a uno de sus siervos, ¿sí? En algunos lugares eran 20 kilos, en otros eran 40, y si hacemos una comparación, podemos entender que ellos recibieron una verdadera fortuna, porque si hacemos la comparación tomando no 40 ni 20, sino un promedio que fluctúe por ahí, vemos que ellos habían recibido el equivalente de 6,000 denarios, que sería dividir los kilos convertidos a gramos del talento y dividirlos entre 4 gramos que cada denario pesaba, y te da la cantidad de denarios que eran 6,000 denarios un talento, 6,000 días de trabajo por un talento, un poco más de 16 años. Imagínense, ¿verdad que nunca has evaluado tus habilidades de esa manera? O sea, eso representa las habilidades, ¿eh? Entonces, ¿por qué Dios utiliza una cantidad tan grande para representar nuestras habilidades? Porque nuestras habilidades son valiosas. A lo mejor tú no consideras tu habilidad algo muy valioso. ¿Qué pudiéramos pensar? Hay quienes, por ejemplo, tienen una gran capacidad intelectual. Tienen la habilidad para manejar los números y las finanzas y todo eso. Otros tienen una gran habilidad para la música. Otros tienen una voz extraordinaria. Entonces hay muchísimas habilidades, y son muy valiosas, y son de Dios. Él te las entregó con un propósito. ¿Estarás usando las habilidades que Él te dio para el propósito que Él quiere? Hacerlo es trabajar por el Señor Jesucristo. Nosotros nos maravillamos de las habilidades con que nacen algunas personas, y nos damos cuenta que algunos tienen varias habilidades. Hay algunos que están muy bien dotados de habilidades y no solamente pueden desarrollar una actividad, sino 4 o 5 actividades con éxito. Y otros, a lo mejor más modestos, pues bueno, a lo mejor tenemos una habilidad, pero yo estoy plenamente seguro de que cuando menos, cada ser humano cuando menos tiene una habilidad, algo que domina, algo que puede hacer mejor que otro. Claro que si juntamos a varios que tengan la misma habilidad, por ejemplo la música, pues hacemos una orquesta, ¿no? ¿Sí? Pero cada uno tiene su habilidad, por eso uno toca la trompeta, otro el tambor, otro el violín, otro la guitarra, otro el violonchelo, etcétera, ¿no? Entonces, las habilidades son diferentes, pero todas tienen un propósito, y por eso el Señor nos las entregó. Dios nos da esas habilidades y nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollarlas y ponerlas a trabajar para Él. Los seres humanos no entienden esto, los seres humanos sin Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo, se supone que nosotros ya entendemos que toda nuestra vida gira alrededor del Señor Jesucristo, debe girar alrededor del Señor Jesucristo. Y entonces debemos de poner atención en esta área que es el área de nuestras habilidades. Algunas personas no desarrollan la habilidad que tienen, y entonces la habilidad se atrofia. Algunos, cuando ven a alguien
que desarrolló una habilidad que ellos mismos tienen y reconocen que la tienen, pero ha pasado tanto tiempo y ya perdieron habilidad, ya no la desarrollaron. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene habilidad para tocar un instrumento musical, pero nunca ensayó, nunca estudió, siempre se quedó con la idea de que un día lo voy a hacer, ¿no? Como el que se quebró los dos brazos, ¿verdad? Y se los enyesaron. Y cuando estaba con el médico, ya le iba a quitar el yeso, le dijo, doctor, y cuando me quita el yeso, ¿voy a poder tocar el piano? Le dijo, sí, claro que sí, qué bueno, porque nunca he podido. Sí. O sea, dijo, a lo mejor quitándome el yeso voy a adquirir la habilidad. Pues no, la habilidad la tiene la persona, pero si no la desarrolla, pues llega un momento en que cuando quiere, sus dedos pues ya no responden, ya las articulaciones, ¿sí? Ya le llegó la vejez, la artritis y todo lo demás, y pues no, ya no es lo mismo. Pasó el tiempo de haberlas desarrollado. No seas como estas personas que cuando ven a otro que sí la desarrolló, dicen, ¿qué hubiera sido si yo hubiera hecho eso? Pero pues no lo hice y ya se me pasó el tiempo. Cada ser humano es administrador de los talentos que ha recibido de parte de Dios. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 4, versículos 2 y 7, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Porque, a ver, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Te das cuenta cómo a veces nos enorgullecemos de esa habilidad que tenemos? Pero esa habilidad te la dieron, te la dio el Señor. No la adquiriste tú así como por arte de magia, no la compraste con dinero, el Señor te la dio. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te enorgulleces? Ay, mira, yo soy en esto muy bueno y lo máximo. Sí, pues el Señor te lo dio. Hay quienes se enorgullecen de una condición física, pero pues lo físico, así naciste, ¿sí? Lo que tengas, si es en alguna manera, si te distingue de otros, si sirve para algo, ¿sí? Porque también depende. Yo me acuerdo cuando puse a mis hijas a estudiar piano, que había una maestra con la que estudiaba y tenía muchos alumnos y decía, ay, vienen aquí unos alumnos grandototes, ay, qué bien, pero todos se les fue en crecer. O sea, no avanzaban en nada en el estudio, y todo se les fue en crecer nada más. Bueno, no, pues una persona muy alta puede servir para bajar cosas de arriba de los estantes, que otro no puede, ¿no? Entonces todas las habilidades sirven para algo, pero no te gloríes de ellas. No te creas mucho, como esa es una frase que se acostumbra, ¿no? Se cree mucho. No te creas mucho, porque todo lo que tienes lo has recibido. Pues estos hombres recibieron aquellos talentos. El que tenía 5 no podía decir, ah, mira, yo tengo 5. El que tenía 2 le dice, pues sí, pero te los dio el patrón, pues, ¿tú qué? ¿Verdad? Y el que tenía 1, pues igual, no lo podían menospreciar. Había sido la voluntad de su patrón que él tuviera 1, el otro 2 y el otro 5. El que había recibido 5, pues diligentemente los puso a trabajar y ganó otros 5. Y el que había recibido 2, los puso a trabajar y ganó 2. Y el que había recibido 1, hizo un hoyo en la tierra y lo enterró. ¿Sí? Después de mucho tiempo, tomen en cuenta esto, vino el Señor para hacer cuentas con los siervos. Es decir, va a llegar un momento en que Dios te va a pedir a cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con las habilidades que te di? Y que yo quería que tú pusieras a trabajar para mí. Llegó el Señor y arregló cuentas con ellos. Nosotros debemos de tener esa visión correcta de las habilidades que Dios nos ha dado, porque en el relato que Jesús contó a sus discípulos, dijo que este hombre rico iba a tardar en regresar, pero que al regresar iba a pedir cuentas. Nosotros estamos esperando al Señor Jesús. Él prometió regresar y ya han pasado
más de 2000 años, pero él va a regresar y cuando regrese va a querer hacer cuentas con sus siervos. Cuando él llegó, el que había recibido 5 talentos se acercó a su patrón y me imagino que iba muy contento y muy satisfecho, como cuando tú haces algo y quieres, bueno, en algo tan sencillo, a veces compramos algo que nos gustó mucho, una comida, algo de comer, y llegamos a la casa y queremos, oye, pruébalo. Ay, acabo de comer. No, hombre, pruébalo. No, es que ahorita ya comí, no tengo hambre. No, yo quiero que tú lo pruebes. Ay, bueno, ya está bien, lo prueba. ¿Te gustó? ¿Qué tal está? ¿A poco no está? Pero hay personas que, está bien. Uy, pues imagínate, ¿verdad? Pero entonces este hombre obviamente muy contento, Señor, me dejaste 5 talentos y yo los puse a trabajar y produje otros 5 talentos. Y entonces la expresión del Señor, ¿qué fue? La del patrón. ¿Indiferente? Está bien. No. Lo elogió. Le dijo, eres un siervo bueno, buen siervo. ¿Sí? Y además eres fiel. Porque no solamente puso a trabajar el dinero, sino que también lo conservó para entregárselo cuando él regresara. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel. Fíjate cómo el Señor, ¿por qué crees que el Señor dijo lo poco si estamos viendo que era tanto dinero lo que les dejó? ¿Por qué dijo en lo poco? Porque lo que venía adelante iba a ser mejor que eso. Lo que tú y yo vamos a recibir del Señor, lo que tú y yo esperamos disfrutar en el cielo con Él, es mucho mejor que cualquier cosa que tengamos aquí en este mundo, que Él nos haya dado y que nosotros, además de ponerla a trabajar para Él, la hayamos disfrutado y que nos podamos gozar. Me gusta mucho, por ejemplo, el himno que canta Manuel Bonilla en sus 50 años de ministerio, cuando dice que su voz se ha gastado. Esa es la habilidad que Dios le dio, pero se ha gastado sirviéndole al Señor, cantándole al Señor, predicando por medio del canto a muchas otras personas. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sí, porque dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Nada de lo que pasemos aquí, bueno o malo, nada es comparable con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Con razón este hombre les dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nos dice el sentimiento que tenía el patrón en ese momento. No era indiferente, estaba contento, contentísimo, gozoso con ese siervo. Y el siervo pudo compartir el gozo de su Señor. Los dos estaban gozosos. Iban a disfrutar juntos ese gozo. Pues vino el que había recibido 2 talentos y fue una cosa semejante. Me dejaste 2 y yo produje otros 2 y recibió las mismas palabras. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso. Ellos no estaban esperando que él le dijera, ganaste 5, bueno, te voy a dar el 10%. Te voy a dar el 5%. No. Ellos querían ver contento a su Señor, porque normalmente un buen siervo se pone muy contento cuando logró satisfacer a su jefe, al que está sobre él. Entonces él estaba muy contento, el patrón estaba muy contento, el hombre rico, los dos iban a disfrutar de ese gozo y eso para él era un premio para el siervo, disfrutar junto con su Señor del gozo que él tenía. Pero llegó el que había recibido un talento. Y este hombre no solamente fue negligente, no solamente no puso a trabajar la neurona que tenía, ¿no? Sino que además tenía un mal concepto del Señor que le encargó el talento. Porque fíjense la excusa que dio. Dijo,
Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿A qué le llaman duro? Porque muchas veces oímos personas que en el trabajo dicen, no, es que este jefe es muy estricto. ¿Por qué? Porque quiere que hagas las cosas a tiempo, porque quiere que las hagas bien, porque quiere que cumplas con todas tus responsabilidades. Y eso es ser muy duro. No, eso es ser responsable. Entonces esa persona es responsable en su nivel, pero necesita que los de abajo sean responsables también para que juntos puedan dar un buen resultado allá arriba. Entonces, sabía que eres hombre duro. Bueno, hasta ahí vamos a dejársela. Está bien, no usó una buena palabra, a lo mejor debió haber dicho, sabía que eres un hombre estricto. Pero duro no es una buena palabra para calificar a una persona, pero él así calificó a este hombre rico. Pero le dijo algo más, y eso sí ya calienta, como luego dice, ¿sí? Que ciegas donde no sembraste. Ah, canijo, pues ¿cómo? Imagínate que te metes al campo, que tú no sembraste, lo sembró otro, y tú vas a cosechar, a sacar de ahí, pues eso es un robo. O sea, era un aprovechado del trabajo de los demás según ese siervo. O sea que fíjate una cosa, es como cuando esas personas que andan buscando trabajo y le piden a Dios, Señor, dame un trabajo porque necesito, y luego cuando se los da, entonces les exigen, les dicen que tienen que cumplir con tal o cual cosa y luego se quejan, ¿no? Y dicen, no, o sea, es mucha la chamba, ¿no? Yo recuerdo que una vez oí en Monterrey de uno que llegó, en aquellos años 10,000 pesos mensuales era mucho dinero, entonces ofrecían 10,000 pesos de salario, él no sabía, pero él llegó a decir, oye, ¿cuánto es? Vengo por este trabajo, ¿cuánto es lo que pagan? No, pues estamos ofreciendo 10,000. ¿Qué? 10,000 pesos. Así ha de estar el trabajo. Dijo, no, gracias. No, dijo 10,000 pesos. Imagínate, era mucho dinero, ¿no? Pero sí hay personas que primero dan gracias a Dios por el trabajo y luego se quejan del trabajo. Entonces, este hombre decía, me está robando. Roba. Ciegas donde no sembró, pero todavía peor, recoges donde no esparciste. Esto se refiere a la práctica precisamente de la cosecha del trigo. Cuando ellos tomaban el trigo con un instrumento que llamaban un aventador, lo aventaban al aire, el aire se llevaba la paja y caía el trigo esparcido, y el otro venía y agarraba lo que no esparció. Eso fue lo que dijo. Otro está esparciendo y tú vienes y te robas el grano. Fíjense el concepto que tenía. El hombre lo escuchó. No lo regañó por tener ese concepto. Le dijo, mira, eres un siervo malo y negligente. Esa es la verdad. No lo estaba reclamando por lo que le dijo, sino por lo que no había hecho. Eres un siervo malo y negligente. Porque si tenías ese concepto de mí, que yo era duro, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, pues oye, mínimo hubieras tomado mi talento, lo hubieras metido al banco y ahorita yo recibiría cuando menos los intereses. Pero ni siquiera eso hiciste. Así es que entonces quítenle el talento que le di, dénselo al que tiene 10, y porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué tal si Dios nos quita las habilidades que tenemos porque no las estamos usando para Él? ¿Qué tal si de pronto perdemos el habla o perdemos la capacidad de oír? ¿O qué tal si perdemos una parte de nuestro cuerpo y ya no podemos desarrollar lo que antes podíamos? Y entonces nos lamentaremos y diremos, ¿por qué no usé yo las cosas de perdido antes para la gloria de Dios? Aún es tiempo. Hagámoslo, trabajemos para Cristo, eso es muy importante. Entonces, así como revisas los primeros 3 puntos, leo la palabra todos los días y la guardo en mi corazón, oro sin cesar, testifico constantemente delante de los hombres, trabajo para Cristo. Esta es otra cosa que tenemos que revisar. El número 5 es entregar completamente nuestra voluntad a Dios. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La vida cristiana se inicia con la entrega de nuestra voluntad a Dios.
Porque cuando escuchamos el Evangelio nos señala de pecadores, nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y nos invita a abrirle nuestro corazón a Cristo. Si tú no quieres hacerlo, si tú en tu voluntad, tú tienes otra manera de pensar y tú dices, no, yo no quiero hacer eso, yo no creo que yo lo necesite, pues está bien, es la decisión que tú tomas, pero es contraria a la voluntad de Dios. Pero cuando tú dices, Dios, tienes razón, y te arrepientes, y le pides a Cristo que entre a tu corazón como el Señor te está invitando, en ese momento tú estás sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Así se inicia la vida cristiana, así empieza. ¿Y qué nos dice la Escritura en Colosenses 2:6? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como entregaste tu voluntad para ser salvo, sigue entregando tu voluntad todos los días. No es que ya soy salvo y ahora sí me voy a hacer lo que yo quiera, hacer mi voluntad. No, dice, de la manera en que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. La obediencia a Dios es muy importante en el éxito de nuestra función dentro del plan de Dios. Y viene como resultado de rendir nuestra voluntad a Dios. Tenemos el ejemplo más grande de lo que Dios espera de nosotros en la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras Él se aproximaba a la cruz, donde su experiencia sería terrible para Él, lo peor de esa experiencia que Él iba a enfrentar no era el sufrimiento físico, sino que Él, que nunca había pecado, iba a cargar todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Y vaya que muchos pecados, ningún pecado es agradable, da satisfacción a la carne, pero es abominable. Y hay unos peores que otros. Y todos el Señor Jesucristo los cargó. Imagínate el pecado que más te avergüence. El Señor Jesucristo lo cargó en su cuerpo, en la cruz. El Santo de Santos, el que nunca había pecado. Eso era la terrible experiencia que Él enfrentaría. Y el Señor Jesús salió triunfante en ese trance de su vida porque llegó preparado a Él. Y su preparación fue mantener su voluntad entregada a la voluntad de su Padre. Jesús todos los días hizo la voluntad de su Padre. Nunca hizo su voluntad. Entonces, cuando llega a ese trance de su vida, Él está listo. Así lo decían de Él las Sagradas Escrituras. El salmista escribió palabras proféticas en el Salmo 48, diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él estaba hablando sin saberlo, él hablaba de su experiencia que se quedaba obviamente muy corta en comparación con las palabras que está diciendo. Pero él está hablando del Mesías. Y el Mesías vivió cada día así, agradado de la voluntad de Dios y con la ley de Dios, con la palabra de Dios en su corazón. Sin embargo, el trance que iba a enfrentar en la cruz del Calvario no era sencillo, era muy difícil para él. Por eso en el huerto de Getsemaní, en Lucas 22:44, dice que estaba en agonía y oraba intensamente, y su sudor del Señor Jesús eran como grandes gotas de sangre que caían. No fue un momento sencillo para él. ¿Qué mejor actitud podemos tener nosotros cuando enfrentamos situaciones por las cuales Dios quiere hacernos pasar? ¿Cuál es la mejor actitud? Orar como Jesús lo hizo y depender de la fortaleza de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Ahí tenemos el mayor ejemplo. Así Jesús, mientras agonizaba en oración, decía en Lucas 22:42, Padre, si quieres, siempre sometido a su voluntad, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cómo podría pasar esa copa? Tendría que haber otra manera de obtener salvación para los hombres. Y no la había. Esa era la única manera, que Él muriera por nosotros. Pero es Jesús el que está orando. Acuérdense que Jesús tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana.
Cuando él habla como humano, dice, eso yo no lo sé, eso solo mi Padre lo sabe. O sea, Jesús el humano no sabe todas las cosas. El Dios que vive en él sabe todas las cosas. Jesús el humano le dice a Dios, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenía su voluntad sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, este es un punto muy importante que tú tienes que revisar en tu vida todos los días. No es una decisión que la tomas ahorita y ya arreglado, ya le entregué mi voluntad a Dios, ya. No, cada vez que tú tengas que hacer algo, vas a preguntarte cuál es la voluntad de Dios. Lo que voy a hacer es la voluntad de Dios porque yo tengo mi voluntad entregada a la voluntad de Dios. De modo que si esto no es la voluntad de Dios, yo no lo voy a hacer. Pero si tú no te lo preguntas y todo lo que te venga a la mano para hacer lo haces sin investigar si es la voluntad de Dios, si corresponde con los principios bíblicos o los quebranta, pues no tienes entregada tu voluntad. Esa es la verdad. Entonces, hay que revisar esto en nuestra vida y tomar todos los días esa decisión. Tal vez sería bueno que esta fuera la primera oración que hicieras en la mañana. Señor, te entrego completamente mi voluntad hoy en este día. No es porque tú te olvidaste que te la entregué ayer, sino porque es probable que yo me olvide. Y quiero yo recordarme a mí mismo que mi voluntad está entregada a ti hoy. No quiero hacer nada, Señor, en mi vida este día que no sea tu voluntad. Y entonces sales a enfrentar la vida con esa certeza en tu corazón. Finalmente llegamos al sexto punto, tal vez el más difícil, dada nuestra naturaleza eminentemente egoísta, que se resiste a desprenderse de lo que le ha costado esfuerzo obtener y lo cual nunca es suficiente por nuestras ambiciones. Ese sexto punto es dar de manera generosa, sistemática y constante. Dar de las cosas que también el Señor nos ha dado, porque el texto que leímos de que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Aplica en nuestra vida no solo a las habilidades, aplica a todo. Aplica a la seguridad que pedimos cada día, aplica al sustento diario. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Debemos dar, y el Señor compara el dar con la siembra, y nos hace recapacitar en que a toda siembra corresponde una cosecha con las mismas características que la siembra. Así lo enfatiza 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, la cosecha tiene que ver con la siembra. No puede tener la misma cosecha un hombre que siembra 1 hectárea que uno que siembra 10 hectáreas. No puede tener la misma cosecha un hombre que siembra una semilla de trigo que es corriente, que se caracteriza porque produce 1 tonelada por hectárea, que el que siembra una semilla de trigo que es muy buena porque la experiencia muestra que produce de 4 a 7 toneladas por hectárea. Pues obviamente no va a cosechar lo mismo uno que el otro. Cual la siembra, tal es la cosecha. Esto a veces en cuanto a dar, algunos lo han malinterpretado diciendo, entre más le des al Señor, más te va a dar Él a ti. Y fíjense, hasta hicieron un corito de esto, ¿verdad? Alguna vez se los he comentado hace mucho tiempo. Ese corito decía, la ofrenda del Señor. El que quiera dar 1 peso, el Señor le dará 2. Oye, pues está bueno el negocio, ¿no? Pues imagínate, doy 1 peso y me da 2, pues voy a darle 100 para que me dé 200. Y así ahí nos vamos, ¿no? Pero eso no es una mala aplicación, es una aplicación incorrecta. Cuando estaba recordando eso, me acordé de una persona, un señor ya grande, muy sencillo él, campesino, inclusive, bueno, al menos cuando menos toda su exterior era de un campesino y sí tenía un ranchito que sembraba. Y un día platicando con él, dijo, un día
dijo él, fui yo a la iglesia, dijo él. Y entonces pasaron recogiendo la ofrenda, porque luego en las iglesias evangélicas, bueno, se acostumbra que pasan una charolita para que cada quien ahí ponga lo que quiera poner, ¿verdad? Que es ahí cuando empezamos a esculcar. Ahí es donde nos gusta mucho saber el tamaño de las monedas, ¿no? Porque, espérame, este es de a peso, de 5 pesos. Sí, porque si no, no me vaya a equivocar y vaya a entregar una que no es, ¿no? Pues él no traía más que 1 peso. Y unas poquitas monedas. Pero al sacar la moneda se equivocó y sacó el peso. Y lo echó. ¡Ay, eché el peso! Y todo el tiempo que estuvo ahí, yo creo que no escuchó la predicación, estuvo lamentándose por el peso, veía la charolita alejarse, y ahí iba su peso, ¿verdad? Y entonces salió terminada la reunión todavía acongojado, porque ¿cómo se me fue a dar ese peso? No era lo que él quería dar. Y entonces ahí en la esquina del templo donde él se reunía, era la parada del camión. Entonces se paró a esperar su camión, y en eso volteó y vio 1 peso tirado. Entonces lo recogió, dice, pero ahí sentí que dijo el Señor, ten tu mugroso peso. Ya, no estés sufriendo por eso. Yo pensé, ¿por qué no le dio 2? Y dice el canto, ¿no? El que quiera dar 1 peso, el Señor le dará 2. No, porque eso es una aplicación incorrecta. Ciertamente tenemos una enseñanza en la palabra de Dios que observamos en las relaciones humanas y que aplica por igual a creyentes e incrédulos, que nos muestra que la generosidad siempre cosechará generosidad. Dice Proverbios 11, 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esa es una ley general para todos, creyentes e incrédulos. Por eso hay incrédulos muy generosos y que también ellos reciben mucho de toda la gente y de sus mismos negocios. Pero en 2 de Corintios, versículo 10 del capítulo 9, se explica los versículos 6 y 7, donde dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Porque dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra, o sea, fíjense, se complementan estos textos, porque el otro dice, el que siembra generosamente, ¿qué va a sembrar? Semilla. ¿Quién le da la semilla? Dios le da la semilla. El que da semilla al que siembra y pan al que come, bueno, yo no sé que de pronto llegues al campo y encuentres pan por ahí, ¿verdad? No, pero si hay semilla y tú la cosechas esa semilla y la pones en el granero y parte de la semilla la tomas para hacer pan, para comer, para sobrevivir. Y el resto, dices, esto lo voy a vender para obtener ganancias, pero una parte la voy a dejar pues para volver a sembrar, porque si no, ¿qué siembro después? ¿No? Entonces, el que da pan, semilla al que siembra y pan al que come, quiere decir que en la semilla que te da está incluido el pan. Eso quiere decir que lo que tú recibes de ingreso en tu vida es para que comas, para que hagas pan y comas, pero hay una parte que es para que la siembres. Y fíjense la promesa, proveerá, o sea, te seguirá dando semilla, ¿sí? Pero multiplicará no la semilla que te da, sino la sementera. ¿Y sabes lo que es la sementera? Es el terreno ya sembrado. Entonces lo que Dios promete multiplicar no es lo que tienes en la bolsa, no es lo que tienes en la cartera. Él promete multiplicar lo que siembras. Es lógico. Si yo siembro 1 hectárea de trigo y cosecho 6 toneladas, pues se multiplicó lo que sembré. O siembras maíz y levantas un montón de mazorcas y con muchos granos que son la multiplicación del que sembraste, del grano que sembraste. Entonces lo que Dios multiplica es la sementera, lo que siembras. Y lo que siembras en la vida cristiana es lo que das al Señor. Eso es lo que tú siembras. Y eso es lo que Dios promete
multiplicar. Y los que estamos de tiempo completo en la obra sabemos que es cierto, que Él ha cumplido su promesa, porque Él ha multiplicado siempre lo que Él nos da a través de los creyentes, Él lo ha multiplicado. O sea, desde el momento en que nosotros, hablo de mi esposa y yo, entramos a la obra de Dios de tiempo completo, sabíamos que no íbamos a tener un sueldo, sabíamos que no íbamos a tener prestaciones, sabíamos que no íbamos a tener seguro social, sabíamos que no íbamos a tener nada de eso, pero estábamos entrando a servir al Señor. ¿No se ocuparía Él de nosotros? Porque dice la Escritura que nadie fue soldado a sus propias expensas, sino a expensas del que lo tomó por soldado. Entonces nunca nos preocupamos. Y yo les puedo dar testimonio de que nunca nos ha faltado nada. Y siempre Dios ha multiplicado. Bueno, tengo 2 hijas que son contadoras y una de ellas me dice, en una ocasión me acuerdo que me dijo, oye papá, te están ofreciendo esta tarjeta de crédito, ¿la quieres? Y dije, pues está bien, ¿te la lleno en línea? Sí. Y la llenó y ¿cuánto recibe? Pues puso ahí una cantidad ahí que le dije, hazme la buena, eso que pusiste ahí, ¿qué no recibes algo así más o menos? No. ¿Cómo cuánto recibes más o menos? Pues en promedio, más o menos tanto en el año. ¿Y cómo le has hecho? Yo nunca te he visto, nunca te vi quejarte, nunca te vi decir que no teníamos, nunca nos faltó nada en la casa. Bueno, Dios multiplica lo que otros sembraron, multiplica la sementera, ¿sí? Lo que siembras es lo que tú das al Señor. ¿Y cuánto es eso? Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Es una decisión personal. Nadie te puede obligar, nadie te puede poner una cuota. Si alguien te pone una cuota y te dice, tú tienes que ofrendar tanto, está quebrantando este versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no como el peso. ¡Ay, el peso! No con tristeza. Tampoco por necesidad. ¡Ay, pobrecito! Mira, trae un hoyo en los zapatos. Ya cuando pisa un chicle sabe de qué sabor es, ¿no? Sí, entonces dice, no, pues entonces, para que se compren los zapatos, ¿no? Digo, no por necesidad. Por eso, si nosotros queremos, los obreros de Dios de tiempo completo, queremos que lo que recibimos venga de Dios, tenemos que evitar andar mostrándoles a los demás nuestras necesidades. Porque si yo tengo una necesidad y la hago pública, pues a lo mejor ustedes van a decir, ay, pobrecito, pues no sabía yo. No, yo mis necesidades se las cuento a Dios y Él se encarga. No se las cuento a nadie más. Y lo he hecho de manera práctica. Se los he platicado alguna vez, es una experiencia de una ocasión que mis hijas estaban chicas, yo había juntado un dinero, queríamos comprar una camioneta para poder viajar juntos. Y anduvimos viendo camionetas y mis hijas andaban entusiasmadas con las camionetas. Yo llevaba una camioneta a la casa que me la prestaban para probarla y se subían y ya todas, no te sientes aquí porque este es mi asiento. Y ya escogían y todo. Y al rato, ¿y la camioneta, papá? No, pues no, esa no. Y así. Y de pronto le detectan a mi esposa una enfermedad que tenían que operarla. Y la operación me costaba exactamente el dinero que tenía para la camioneta. Se los planteé a mis hijas, les dije, díganle adiós a la camioneta, papá, lo más importante es mamá, no hay problema. Teníamos una reunión de oración y en la reunión de oración les dije, Pati va a ser operada por esto y esto y esto, nos cuesta tanto y tengo el dinero completito. ¿Sí? ¿Y saben qué? Los creyentes empezaron a ofrendar y cuando terminó el asunto, cuando Pati fue operada y sanó y todo, yo tenía más dinero del que tenía antes. ¿Sí? Así es que sí pude comprar la camioneta después. Pero yo exhibí una necesidad, yo platiqué lo que iba a pasar para que oráramos por eso, pero aclarándoles que tenía el dinero suficiente. Eso procuro hacerlo porque creo que eso es lo correcto, eso es lo honesto. ¿Sí? Debemos hacerlo así porque no estamos buscando dádivas, ni estamos buscando que nadie
nos dé absolutamente nada. Dependemos absolutamente del Señor y cada cristiano debe proponer en su corazón lo que quiere dar, no debe hacerlo por tristeza, no debe hacerlo por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, Dios nos enseña que en esta disciplina es importante ser sistemático. La ofrenda no es algo así de emocional, ¿no? De que yo estoy oyendo una predicación y de pronto el Señor, ay sí, empiezo a llorar y saco la cartera y ahí está, yo te doy todo, Señor. No. Espérate tantito, cálmate tantito. Guarda la cartera, vete a tu casa y medita y ora, porque esto es una disciplina. No solamente en cuanto al monto de lo que queremos dar, sino también en cuanto a ser constantes en hacerlo. El apóstol Pablo dio a los corintios una guía con respecto a este tema. Pablo escribió en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada domingo, ponga aparte algo. No dice cuánto, se fijan, ponga aparte algo, guardándolo. Pablo sugiere que cada domingo, que es el primer día de la semana, la persona separe lo que ha decidido en su corazón darle al Señor y que lo ponga aparte. Eso es importante, porque aunque aún no haya decidido dónde lo va a dirigir, porque la obra tiene muchas necesidades y los obreros son muchos. Hay quienes han ofrendado por mucho tiempo, a Nacho, que es pastor en Mexicali, a Natalio, que es pastor Nacho en Hermosillo, Natalio en Mexicali, a José Luis, que está en Ensenada, a Rogelio, que está en el grupo del Guaycura. O sea, cada quien decide dónde va a poner su ofrenda. Pero si todavía no lo decides, yo ya decidí cuánto voy a dar, pero todavía no sé cómo, dónde, a quién. Bueno, pero por lo pronto, ponlo aparte, dice. ¿Sí? Ponlo aparte, porque eso ya no es tuyo. Eso tú ya decidiste que es de Dios. Dios le hizo a Israel esta pregunta por medio del profeta Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Obviamente la respuesta es negativa. No, ¿cómo que vamos a robar a Dios? Pues vosotros, le dijo a Israel, me habéis robado. Y ellos contestaron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les respondió, en vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí quiero que pongan atención en eso, porque muchas personas dicen, en el Antiguo Testamento se daba el diezmo. No, dice diezmos en plural, porque mínimo eran 3 diezmos que se daban en Israel para diferentes cosas, que era un 30%, que equivaldría al 35% más o menos del impuesto sobre la renta que se paga aquí en México. O sea, eran los impuestos de la nación propiamente, que incluían obviamente el sostenimiento del templo y de los levitas y de los pobres, etc. Pero aparte menciona las ofrendas. Las ofrendas no eran obligatorias, las ofrendas eran voluntarias. Acuérdense ustedes, cuando se construyó el templo, todos los israelitas ofrendaron cada uno conforme a lo que quería ofrendar. Esas son ofrendas voluntarias, no tienen nada que ver con los diezmos. En el Antiguo Testamento había diezmos y había ofrendas. Hoy no hay diezmos en el pueblo de Dios, entre los creyentes. Hoy solamente hay ofrendas, es decir, cantidades voluntarias que cada uno da de acuerdo a lo que haya propuesto en su corazón. Y una vez que tú lo determinas en tu corazón lo que es ofrenda, no debes de volverla a tomar, porque somos muy dados a eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez recibí la instrucción de alguien que me recomendó, mira, si tú quieres administrar bien tu dinero, toma una cantidad de sobres, ponles gasolina, comida, renta, todas las cosas, y di cuánto necesito dar de lo que recibo, de lo que tengo, cuánto necesito para cada uno de estos rubros, y ponlo en cada uno de los sobres. Pero cuando se te acabe uno, no le tomes al otro. No, híjole, pues ya no tengo aquí para la comida, pero tengo para gasolina. Pues acá y le pongo acá para la comida, pero ¿cómo voy a comprar si el carro no tiene gasolina? Pues ¿cómo le hago? ¿Verdad? Entonces es muy importante ser ordenado en ese sentido, porque de pronto de nada sirven los sobres, de nada sirve eso si no respetamos el rubro de cada uno de ellos.
Si tú apartas algo para el Señor, eso ya no es tuyo. No importa que esté ahí todavía en tu casa, pero ya no es tuyo. No lo tomes. Eso es de Dios. Y lo entregarás cuando Él te indique cuándo, dónde, cómo debes entregarlo. El segundo punto a notar en esa guía que Pablo da a los corintios es que la responsabilidad de dar es personal, no es familiar, no es de grupo, no es que si mi papá ofrenda, pues ya ofrendamos todos en la familia, ¿no? No, porque cada quien recibe de pronto de alguna manera algo, o lo recibe para sus gustos personales o lo recibe para sus necesidades personales, pero eso es algo que tú recibes, que tú tienes que administrar, y de lo que tú recibes, tú debes dar al Señor lo que tú decidas. Cada uno, dice, cada uno, ponga aparte algo cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Y el tercer punto a señalar indica que lo que damos no es fijo, es variable, porque depende de lo que Dios te haya provisto, según Dios te haya prosperado. Lo cual indica que así como puede aumentar tu ofrenda, puede también disminuir. Por eso la manera más recomendable de hacerlo es decidiendo tu ofrenda por porcentaje, que aumenta o disminuye según la cantidad que Dios te dé, según Dios te prospere. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el templo con los discípulos y estaban viendo a los hombres llegar y depositar sus ofrendas en el cofre de las ofrendas? Y llegó una viuda y tomó 2 dracmas, que eran 2 monedas pequeñitas, y las entregó. Y entonces Jesús observó esto, y él, como un buen maestro, él aprovechaba las circunstancias de la vida para dar una enseñanza a sus discípulos. Dijo: os digo que esta mujer dio más que todos. Y entonces dijeron: ¿cómo? ¿Cómo va a dar más que todos? Y vieron que los hombres ricos pues habían echado más que esa mujer. Dijo: porque esta mujer dio todo lo que tenía. O sea, dio el 100%. Entonces dio más que los demás, ¿sí? Los otros dieron una parte de lo que tenían. Ella lo dio todo. Quiere decir que Dios toma en cuenta no la cantidad. Dios toma en cuenta, primero, la decisión del corazón, y segundo, el porcentaje que tú le estás dando a Él, lo que tú le quieras dar, ¿sí? Pero eso debe de ser algo constante. Si de pronto los ingresos bajan porque tu trabajo es irregular, pues tu ofrenda baja automáticamente. Pero cuando una persona da una ofrenda fija, entonces de pronto prospera y su ofrenda sigue igual, ¿sí? Y eso no es adecuado conforme a lo que dice el texto, según Dios te haya prosperado. Entonces, si tus ingresos incrementan, tu ofrenda, de acuerdo al porcentaje que decidiste, debe incrementarse. Si disminuyen, pues debe disminuir. Me acuerdo de la historia de aquel hombre que pasó por un lugar, había sido un hombre muy rico, pero había fracasado, su esposa lo dejó, perdió sus negocios, andaba como un homeless en la calle, y de pronto pasó por un templo y vio un letrero que le llamó la atención y se metió. Estaba predicando Oswald J. Smith, y entonces él estaba diciendo que pues le prometieras a Dios ofrendarle pues, de acuerdo a lo que Él te daba, de acuerdo a la prosperidad que tenías. Y entonces él más de manera casi de burla tomó una tarjetita que había ahí y le puso que iba a dar el 10% de lo que tuviera. Dijo: como no tengo nada, pues no doy nada. Entonces como que estaba jugándole una broma al Señor, ¿no? Pero salió de ahí, se topó con un amigo que lo conocía, lo vio, le dijo: oye, ¿qué te pasa? Ya le platicó todo, le dijo: no, mira, ven, lo llevó, le regaló ropa, le dio trabajo, empezó a ganar dinero y se acordó, dijo: pues el 10%, se fue y entregó el 10%. Pero empezó a prosperar mucho. Y llegó un momento en que el 10% ya era una cantidad muy considerable, entonces dijo: no le puedo estar dando tanto dinero. Entonces fue al templo para hablar con el pastor y decirle, le platicó la historia y le dijo: no puedo estar dando todo este dinero, ¿cómo le hago para deshacerme de ese compromiso? Dijo: muy fácil, devuélvale al Señor todo lo que le ha dado, regrese a cero, y el 10% de cero, pues es cero. Y ahí se deshace el asunto. Y ahí entendió, pues es cierto,
sea, ¿cómo es posible que se me haga más 10 que tengo aquí que 9 que tengo que 90 que tengo acá? ¿Cómo es posible? Pero así nos hace ver Satanás. ¿Cómo vas a vivir sin ese 10? ¿Y el 90? ¿Que no bien administrado debería de alcanzarnos si diéramos el 10? Siempre recuerdo el ejemplo de unas jóvenes en Toluca que daban el 80% de su salario para la obra de Dios. Porque ellas consideraban, claro, eran jóvenes solteras, podían vivir con el 20% y no necesitaban más. Es una decisión personal. Los ejemplos te los doy para que veas que cada una de estas cosas, no es para que, ay, si nos platica ese, ¿cómo no me platica el que me da el 5%? ¿Sí? Y no, te lo platico porque es la verdad, entonces ya tú sabrás lo que haces, pero los ejemplos están ahí con el propósito de ilustrar, no con el propósito de inducir, ¿ok? Fíjense que hoy en la mañana, dándole un repaso a lo que iba a compartir con ustedes, de pronto en un devocional, encontré unas palabras de Andrew Murray. Andrew Murray vivió de 1828 a 1917, o sea, ya hace ratito que vivió, un hombre que fue escritor en Sudáfrica, maestro y pastor allá. Y él escribió esto que me pareció muy importante compartírselos a ustedes. Cuando depositamos nuestros dones, que serían las ofrendas, para la obra del Señor en su altar, no debemos hacerlo por mera costumbre o sin una reflexión seria. Cada centavo, lo mismo que cada oración que entra en el tesoro de Dios, tiene un valor que corresponde a la intención con la que se le ofrece. Solo el verdadero amor a Él y a su obra transforma nuestros dones en ofrendas espirituales. Me pareció excelente porque en el tribunal de Cristo, lo que tú hayamos hecho para el Señor, tú y yo, va a ser juzgado en función del motivo por el que lo hicimos, ¿sí? Si tú lo haces, todo lo que haces, lo haces por amor al Señor, tiene un valor espiritual. Si no lo haces, si lo haces por otros motivos que no sea ese, no vale nada. Entonces, recuerda esto, tenemos que dar, pero dar bajo estas enseñanzas de la palabra de Dios de manera constante, de manera sistemática, de manera generosa como Él es con nosotros, pero por amor al Señor Jesucristo. Si no es así, más vale que te guardes tus ofrendas porque no tendrá ningún valor espiritual. En conclusión, estos son los 6 puntos que necesitamos revisar constantemente en nuestra vida, que no estemos descuidando ninguno de ellos, y así nos mantendremos victoriosos, desarrollando con éxito la función que tenemos dentro del plan general de Dios para la vida de todos los creyentes. Recordemos la importancia de leer la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, de orar sin cesar, de testificar constantemente, de trabajar por Cristo, de entregarle nuestra voluntad a la voluntad de Dios y de dar de una manera generosa, sistemática y constante. Que Dios los bendiga.